Después que Jalisco se encuentra en semáforo verde debido a la reducción de casos de COVID-19, se plantea el posible retorno a clases presenciales en planteles escolares públicos y privados, aunque en principio será con grupos reducidos y solo para tareas de orientación. De acuerdo con la disposición pública en el periódico oficial del estado de Jalisco, se elaborará con guardias y labores de orientación. Además, se permitirán actos académicos de cierre del ciclo escolar, pero con debidos protocolos sanitarios. Efectivamente han bajado los casos del COVID-19 en Jalisco y es por eso que con más insistencia hoy se habla del posible retorno de clases presenciales en la entidad. Es el tema que vamos a abordar en esta ocasión. Saludo con mucho gusto a Norma Rubalcaba Romero. Ella es jefa del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Norma, bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco. Juan Carlos, bienvenido. Carlos, un placer de estar aquí. Rosa Eugenia Merchant Moreno, ella es secretaria de Trabajo y Conflictos de la sección 47 del CENTE. Rosa Eugenia, bienvenida. Gracias por la invitación. Y Moisés Guerrero Rincón, profesor de primaria y miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Moisés, bienvenido. Un gusto, Carlos. Norma, quisiera comenzar contigo. ¿Cómo ha repercutido este tiempo que los niños han estado lejos de los planteles, los alumnos en general, y cómo avisoras un posible retorno? Sí, bueno, es importante destacar, como lo hemos venido haciendo desde que empezó la pandemia, pues que una de las grandes afectaciones pues es la salud mental, ¿no?, de la población, y lamentablemente pues la población infanto-juvenil ha sido un sector etario que no se ha volteado a ver mucho, ¿no? En ese sentido, efectivamente la naturaleza, evolución de los niños y niñas y adolescentes pues requieren, ¿no?, de estos procesos de socialización que se fueron o que se vieron pues mermados, ¿no?, a partir de la pandemia. Y hay que considerar pues que si bien al principio de la pandemia implicó un proceso importante de ajuste en las dinámicas familiares, en las mecánicas de convivencia, etcétera, el tiempo tan prolongado que ha sido este proceso pues ha llevado también a la generación de emociones que han complejizado todavía más el proceso. Los niños y niñas ya quieren regresar, ya quieren ver a las personas queridas, especialmente sus compañeras, sus compañeros, sus profesores, además pues de la familia extensa, y sí que es muy importante que en este proceso estemos muy atentos también a esas reacciones emocionales, porque ahora que estemos de regreso no sabemos con qué duelos y con qué procesos vienen todos esos niños, niñas y adolescentes, además de los propios de los docentes, ¿no? O sea, esa parte tenemos que empezar a visualizarnos como esa comunidad educativa integral donde niños, niñas, profesores, padres de familia, directivos puedan funcionar en sentido de ubicarnos como una comunidad y cuidarnos entre todas y todos. De acuerdo. Juan Carlos, hace unos días regresaron a clases muchas escuelas. Lo hicieron obviamente con grupos reducidos, como ya explicábamos. ¿Es una especie de plan piloto en este retorno a clases presenciales? Pues yo más bien, Carlos, creo que es un plano inclinado que comenzó en ascenso desde que tomamos la decisión el 17 de marzo del año pasado de no tener actividades presenciales en las escuelas. Inmediatamente hay que reconocer a los compañeros docentes, a toda la comunidad educativa, que fue capaz de adaptarse de una manera muy breve y muy rápida en el sentido de hacer dos cosas, a través de un consejo técnico escolar que se organizó en 24 horas. Uno, definir cómo se iba a trabajar a la distancia, o sea, algo muy complejo. Dos, qué canales de comunicación se iban a utilizar. Se cumplió con el objetivo, se hicieron 13,000 consejos técnicos escolares, uno por escuela, independientemente del nivel y la modalidad. Y la tercera acción podríamos decir que inmediatamente fue pensar en regresar. Inmediatamente empezamos a trabajar en esto, por eso hablo de un plano inclinado, en donde después explícame eso, ¿inclinado hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, por supuesto, pendiente claro. Positiva, lo diríamos en matemáticas, porque 14 meses después, ya casi 15 meses, hoy nos encontramos dando un paso adicional que es similar al anterior, pero que toma experiencias de lo ya vivido. ¿Qué hicimos a partir del lunes pasado? Pues pudimos arrancar
que todas las escuelas estuvieran abiertas. Ya habíamos logrado que 4.050 escuelas abrieran, ya sea porque estaban trabajando grupos de seguimiento o asesorías presenciales o cualquier otro esquema que facilita la educación a la distancia, la entrega de libros, la recepción de trabajos, etcétera. A partir de la semana pasada, lo que empezamos a tener es unas guardias en todas las escuelas que lo que hacen es facilitar la atención, sobre todo un segmento de la población que nos preocupa mucho y que si bien nos estamos preparando para regresar en agosto, haciendo alusión a lo que decía la doctora, es aquellas personas que han tenido alguna dificultad, una barrera tecnológica, acompañamiento de sus padres, a lo mejor no suficiente, que no les ha permitido avanzar en este ciclo escolar o que tienen la necesidad. Hoy hablaba con unos padres de familia y decían que están pensando en acudir a la escuela, no porque sus niños sientan que están rezagados, porque el 80% de los colectivos escolares reconoce que han tenido un avance satisfactorio. Ojo, es una medida subjetiva, es una medida que parte de los consejos técnicos escolares, pero es una medida cualitativa muy interesante, que coincide mucho con la cuantitativa que tenemos en función a las evaluaciones que han hecho los maestros. Ese 80% también coincide con el 23% que al inicio de esta situación de emergencia sanitaria pudo tener contacto electrónico con la escuela por alguna vía. Hoy lo hace prácticamente el 80%. Entonces, esta estrategia está principalmente destinada al 20% que no ha podido tener una comunicación fluida. En ese sentido, lo que tenemos para precisar no es exactamente un regreso a clase. En muchos estados se habla de regreso a clase. Prácticamente nadie está en clase. Lo que están haciendo es lo que Jalisco viene haciendo desde hace tiempo, que es facilitando la educación a la distancia. Claro. En todo caso es matizando un regreso a clases presenciales, porque clases siempre las ha habido, ¿no? Así es, y no regresan a clases los alumnos, porque hay que recordar que regresan a recibir asesorías, claro, aplicar una evaluación, pero la clase propiamente como la conocemos presencial, la meta está trazada ya en el Plan Jalisco COVID 2021 hasta el próximo mes de agosto. Muy bien. Rosa Eugenia, ¿qué ha significado para ustedes este periodo y cómo ven el posible retorno de clases presenciales? Carlos, es muy importante revisar qué se ha hecho hasta hoy, qué es lo que han hecho los maestros hasta hoy. Al principio de la contingencia sanitaria, los maestros tenían que trabajar en la modalidad a distancia, ¿no? Era algo nuevo, algo diferente, algo a lo que nunca ningún maestro se había enfrentado. Entonces, es hacer uso de nuestros recursos, ¿sí? Con muchas carencias, los maestros salieron adelante. Algunos usaron la tecnología, trabajaron porque la manejan muy bien, hay muchos que lo manejan muy bien. Otros tantos buscaron capacitarse, autocapacitarse en el uso de los recursos tecnológicos. Otros más, arriesgándose, acudieron hasta los domicilios de los alumnos a entregarles las actividades, las tareas, porque muchas veces no había forma de comunicación con ellos. No tenemos todos los recursos para tener la comunicación tecnológica con los alumnos. Entonces, los maestros cumplieron, ¿sí? Cumplieron por sus alumnos, porque por ellos estamos aquí, por ellos, y nos preocupaba mucho que no perdieran el ciclo escolar, claro, que no se afectaran tanto. Entonces, los maestros están ahí. ¿Y el CENTE? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con nuestro secretario general, el maestro Arnoldo Rubio Cárdenas, estuvo presente en asesorías, en capacitaciones, en acompañamiento en todos los procesos que ellos llevaron en este periodo, ¿sí? Entonces, hay que reconocer el esfuerzo titánico en muchas ocasiones que hicieron los maestros. Y no se pudiera lograr esto sin el apoyo de los padres de familia, por supuesto. Esta parte, mis respetos también para los papás, que en la medida de sus posibilidades, porque la mayoría son trabajadores, ahí pues se organizaron, se pusieron de acuerdo con los maestros, a veces los maestros pues se los encontraban hasta la noche, etcétera. ¿Pero por qué? Porque también está el interés, ¿verdad?, de que mi hijo se eduque. Entonces, el Sindicato Nacional siempre estuvo al presente
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación siempre estuvo acompañando a los docentes. Muy bien, Moisés Guerrero, tu primera impresión en torno a este posible retorno y este periodo del que comentaba Rosa Eugenia ahorita, tan complejo y que se podría editar hasta un libro de todo lo que pasó. Pudiéramos comentar mucho. Bueno, yo creo que realmente no es un regreso, como lo acaba de decir el secretario, todavía a las actividades presenciales. Y creo que incluso se está adelantando la situación porque hay muchas cosas todavía pendientes por restaurar en las escuelas para poder tener la seguridad y la certeza de que estamos nosotros cuidando la salud de todos, no solamente de los maestros, porque los maestros ya estamos vacunados, pero los niños, los papás de los niños, algunos de los abuelitos de los niños. Entonces, yo tengo por aquí 9 puntos que creo que son muy importantes que los escuche el secretario porque creo que nos hace falta visualizar eso para poder entender que tenemos nosotros todavía un montón de dificultades para poder regresar a clases. Aunque sea en agosto. Aunque sea en agosto. De acuerdo, muy bien. Entonces, a pesar de eso, los maestros, sin y a pesar de, hemos salido adelante y siempre hemos salido. Lo hemos demostrado nosotros como docentes, porque yo soy maestro frente a grupo, ya tengo 36 años de servicio y estoy a punto de jubilarme porque me modificaron la ley del ISSSTE. Apenas estoy por jubilarme, no porque haya querido quedarme los 6 años más. ¿Y entonces, cuáles son los 9 puntos? Los 9 puntos son, el primero, la vacunación a toda la población. Porque vamos a tener a los niños también se van a poder enfermar y van a poder contagiar a los demás. El semáforo debe estar en verde, bueno, estamos en verde, no hay problema. Pero las dotaciones mensuales de artículos de higiene y túneles de sanitización no los tenemos, ni tenemos artículos para poder estar nosotros dándoles el gel, tan siquiera el gel, a los ingresos de las escuelas. Sí se dieron algunas dotaciones, pero yo le comento al secretario, por ejemplo, en mi escuela acaban de meterse a la dirección y se robaron todo lo que nos habían dejado para eso precisamente. Y no están dando continuamente y se va a estar necesitando muchísimo más. El agua potable, algo indispensable para esta situación que se está presentando de la pandemia. Hay muchas escuelas en las que no hay agua potable. Los baños, en mi escuela, digo, esta es la última vez que se metieron, saquearon la dirección, pero anteriormente se metieron a la escuela y nos quitaron todas las llaves de los baños. A la salida le voy a mostrar las fotos al secretario para que vea en mi escuela y ojalá y puedan mandar a rehabilitar todos esos baños porque es algo indispensable para los niños. La construcción en las escuelas, estamos en unos salones reducidos y tenemos grupos hasta de 45. En el turno matutino yo tengo 45 niños. Entonces, imagínense cómo vamos a poder trabajar con los niños ya estando todos ahí de regreso. Personal médico, nosotros no somos médicos. Lo único que hacemos, si es que nos dan el termómetro, vas a tomárselo a la entrada nada más. La cantidad de estudiantes entonces del RAM es algo que nosotros hemos estado desde mucho tiempo atrás discutiendo. ¿Te falta algún otro punto? Tengo que hacer una pausa. ¿Cuántos te faltan? Me faltan 3. A ver, adelante, rápido. Los trabajadores que tienen situaciones de vulnerabilidad. Es importante tomarlos en consideración. Las instalaciones eléctricas de las escuelas, porque también están en muy mal estado, y la conectividad a Internet, porque eso también nos afectó con los maestros. Y por último, las dotaciones de equipo de cómputo, porque estamos trabajando a distancia y no tenemos equipos de cómputo. Perfecto, muy bien. Tengo que hacer una primera pausa, regreso. A ver, ¿con cuántos puntos nos responde el secretario a lo que ha dicho Moisés? De los 9 va a responder 10. Muy bien. Al menos 90 millones de pesos es el monto a los que ascienden los daños de los planteles escolares en el estado, debido al abandono que se registraron por los 15 meses que estuvieron cerrados debido a la pandemia del COVID-19. Las autoridades estatales informan que tendrán que revisar las instalaciones de las escuelas para detectar aquellas que pudieran representar afectaciones a las estructuras y que pudieran poner en riesgo a los alumnos. Retorno a clases presenciales en Jalisco es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores, le va a contestar a Moisés. Moisés planteó 9 puntos, él les va a contestar 10. Y se alcanza hasta 11, ¿no? A ver, no, es cierto. Por supuesto que compartimos
la idea de que cada escuela tiene que estar en unas condiciones de viabilidad para poder trabajar. De hecho, eso se ha tenido en la inmensa mayoría de las escuelas, afortunadamente. Efectivamente, el deterioro, el saqueo, robo se han presentado, como se ha presentado en todo el país, desafortunadamente, pero en términos porcentuales, en términos también de reparación, estamos a marchas forzadas. La meta se tiene que cumplir. En agosto todas las escuelas tienen que estar limpias, tienen que estar con el servicio eléctrico, agua potable y demás. Eso es una convicción desde el gobernador y nos la ha hecho participar todos los demás y estamos con todo el entusiasmo de regresar. Por lo menos es un elemento necesario para que se pueda desarrollar lo que realmente es valioso y es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto que hay que ser conscientes que ni la vacuna, ni solo el distanciamiento social, ni el cubreboca dan garantía de nada. Seguimos en una situación de riesgo. Hoy estamos en riesgo, muy bajo porque estamos a una distancia adecuada, por eso nos retiramos los cubreboca, estamos en un lugar bien ventilado y no vamos a permanecer aquí más de una hora. Eso es lo que las autoridades de salud nos han recomendado hacer y la probabilidad tiende a ser muy baja. Eso tenemos que lograr en las escuelas. No que sea cero, porque no puede ser, y porque nos haría confiarnos. Entonces, todos estos elementos ayudan. Hay condiciones para empezar a poner en una balanza la salud, que ha sido nuestro elemento principal de decisión, preservar la salud, pero también ya tenemos otras afectaciones a la salud, lo decía la doctora Norma, la salud psicoemocional, la salud provocada o la enfermedad que puede venir de la inactividad, de estar en una situación de riesgo en el hogar cuando no estamos con supervisión de padres. En fin, este es un tema de equilibrio, no es un tema de absolutos. Cada uno de estos puntos decía que se pueden contestar porque justo nosotros tenemos una ruta que coincide ampliamente. Y algo que hay que destacar de lo que decía la maestra Eugenia, lo que decía el maestro Moisés, es increíble que parece que nos ponemos de acuerdo, pero es que es la realidad que nos está afectando, no a una escuela en Jalisco, a 13,000 escuelas en Jalisco, a miles de escuelas en el mundo. Nos estamos pareciendo mucho los sistemas educativos en esta característica. Todos tenemos esa misma preocupación, por lo tanto, las soluciones que se han venido planteando, lo que les sirve a uno les puede servir a varios. Y comentando brevemente, en el tema de la vacunación, afortunadamente ya logramos la suficiente como para que los maestros se puedan amortiguar un posible brote. En el caso de los menores, están apenas probándose las vacunas. No podríamos vacunar a niños porque a nivel mundial se están procediendo apenas con los testeos. Pero lo que sabemos también, y por eso se van a vacunar al final, es que afortunadamente los niños tienen mucho menor riesgo de tener una enfermedad grave producto de este virus. Otra cuestión que hay que tratar y por supuesto nos ocupa es el tema del bienestar en la escuela, es decir, el uso del agua corriente, ya sea a través de tubería, que en la mayoría de las escuelas tenemos esa posibilidad, pero en otras muchas no. Y en esas se están resolviendo a través de cisternas, pipas, pozos, con el apoyo municipal, en el caso de la zona metropolitana con el CIAPA, pero lo mismo los baños, efectivamente, decían en el reportaje. A la fecha hemos invertido 60 millones de pesos en estos insumos, tenemos una compra en proceso de 30 millones y no vamos a parar hasta que todo lo que se necesita para una intervención en 3 niveles. Es decir, la intervención única es que las escuelas, o la meta única más bien dicho, es que todas las escuelas estén viables, por lo menos al estado que estaban antes para poder trabajar como lo hemos venido haciendo a través del tiempo. Más 600 escuelas que están remodelando completitas de manera integral. Estos elementos a considerar, estos 3 niveles, tienen rutas distintas. El primero es insumos que pueden ser proporcionados a la escuela y que la misma escuela, a través de una metodología que ya tenemos prevista desde hace 2 años cuando arrancó esta administración, que es el de involucrar a la comunidad, el municipio, los vecinos, los padres de familia, el maestro y demás, cosas menores, ¿no? Cambio de alguna chapa, pintura, etcétera. En el segundo nivel de intervención están elementos que requieren la participación de un profesional. Cambiar una bomba, un transformador, claro, pues sin duda tiene que ir un profesional a hacerlo. Y en esta ruta hay otra estrategia que tiene que ver con una adquisición de capacidad instalada superior a la que tiene la Secretaría y la CIOP y el INFEJAL a través de la participación de privados. Es algo muy interesante que después podemos comentar más a detalle. Y el tercer nivel tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con situaciones de riesgo por dictámenes de protección civil. Claro. Esto lo estamos haciendo de la mano de los maestros, es algo bien interesante. El lunes pasado se abren las escuelas no solo para dar grupos de asesoría y temas deportivos y académicos. Una de las grandes estrategias
estrategias está en ejecución y es que cada colectivo escolar, como bien lo decía Moisés, no hay que ser especialista para poder ver que algo está en posible situación de riesgo y hay una aplicación que es una ampliación a Recreap en donde el maestro, el supervisor, el director puede tomar fotografías, hacer anotaciones y nosotros tenemos ya toda una estructura en las 12 regiones del estado para ir a supervisar situaciones que puedan poner en riesgo a los alumnos, que eso es el primer requisito que hay que tener en el tema de la rehabilitación de escuelas, que no se corra ningún riesgo por los alumnos. Es preferible que una escuela no tenga actividad educativa si se tiene alguna duda de una situación de riesgo. Pero en términos porcentuales, afortunadamente estamos hablando de entre el 4 y 5% de las escuelas. El otro 95% está en condiciones viables. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí están los 15 puntos que habló el secretario para responder a Moisés. Norma, en el caso del retorno a clases, mencionabas que los muchachos están pues entusiasmados por regresar, pero hay casos de quienes ya se acostumbraron a estar en casa. Sí. ¿Cómo le van a hacer para este regreso? Sí, efectivamente, si bien la mayoría de niños, niñas y adolescentes y jóvenes están deseosos por regresar, también hay pues algunas personas que están mucho más cómodos. Fíjate que lo que hemos encontrado específicamente eran niños y niñas que estaban sufriendo procesos de violencia en la escuela. Se han sentido mucho más cómodos estando en casa, más seguros, más protegidos. Yo creo que por eso hemos insistido nosotros mucho en que este retorno tiene que venir acompañado por un impulso a todo esto de la educación socioemocional, ¿verdad? En donde podamos priorizar el buen trato y la consideración por todos los integrantes de esta comunidad educativa. Que nos haga sentir que estamos también en un espacio seguro, no nada más en términos de la pandemia, sino también en estos aspectos socioemocionales. Es muy importante. Yo quiero sumar a lo que dijo la maestra. Realmente las grandes heroínas también, además de maestros y maestras, han sido las madres de familia, ¿no? Hay estadísticas internacionales que dicen que el 94% de los niños que estaban siendo escolarizados en casa, la supervisión la llevaba la mamá, ¿no? Y realmente también han sido las mujeres con hijos pequeños quienes... También. Sí, las mujeres con hijos pequeños, que son también brechas de género, las que más fuertemente se han visto afectadas en términos de salud mental, porque era cumplir con las labores domésticas que históricamente y culturalmente se le cargan más a la mujer, cuando hay actividades remuneradas también, y además estar a cargo de los procesos de educación de los niños y niñas. Entonces, esto implica, o por lo menos detonó este proceso de empatía con profesores y madres de familia, ¿no? Esta parte fue muy importante. La escuela. Exacto. Y el docente. Y la casa. Exacto. También, ¿no? En muy ese bien. sentido. Rosa Eugenia, no sé si tengas 9 puntos también, pero este retorno a clases, ¿cómo lo prefieran ustedes? El retorno a clases presenciales en agosto, el posible retorno. Bueno, antes que nada quiero mencionar lo que fue este proceso, esta jornada de vacunación, ¿sí? Realmente quiero reconocer, o el CENTE reconoce el esfuerzo del gobierno federal y estatal para que los maestros fueran del grupo prioritario para recibir la vacunación. En Jalisco no fue la excepción, por supuesto, y el evento que se organizó del 28 de abril al 4 de mayo fue un evento con mucho éxito, la verdad. Hubo una logística excelente de parte de la autoridad, del gobierno. Realmente salíamos, no nos tardábamos una hora. Sí, lo más, porque en la mañana era más maestros que asistieron o más trabajadores, pero realmente fue ágil el buen trato, hubo muy buen trato y los maestros se fueron contentos. ¿Por qué se fueron contentos? Porque sabían que cumpliendo con esta responsabilidad podrían regresar al aula, ¿sí? Porque quiere regresar el maestro. No crean que ya está bien a gusto y bien cómodo. No, porque están trabajando más, exactamente. Extra, sí. Entonces, era muy importante esta parte de la vacunación. Y reconocemos al gobierno que realmente pensó en los maestros. Entonces, ahora, en esta ruta, pues para la presencialidad, vamos bien, ¿sí? En esta semana se regresó, pues se abrieron las puertas de las escuelas. ¿Para qué? Para precisamente con los alumnos
que los maestros no tuvieron o tuvieron dificultades para comunicarse con el alumno o con el padre de familia para darles y recibir su educación, entonces seguramente hay ahí un rezago, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se abren las escuelas para que estos alumnos, o sea, que no vamos a regresar todos, ¿sí? Esto nada más es para apoyar al alumno en que no pudieron realmente tener esa comunicación. Claro. Entonces, claro que es muy bueno este regreso semipresencial, digamos, y sobre todo para el grupo de alumnos que lo requiere. Muy bien. Moisés Guerrero, los puntos que respondió el secretario. Me quedé a la mitad. Pero bueno. A ver. No, hay más. Aquí ya ahorita, dijiste 9. Sí, pero ahorita con lo que mencionó el secretario, hay que mencionarle lo que está sucediendo en la realidad. Porque no es lo mismo estar en la oficina que estar en la escuela viendo lo que está sucediendo. Lo bueno es que casi no hemos estado en la oficina. ¿No? Y entonces es importante hacerle ver esta situación que se está presentando con respecto a la presencialidad que se está dando de 9 alumnos. Hay muchas escuelas, si no es que la mayoría, muchas escuelas en las que los directores están exigiéndole a los maestros que citen a 9 niños el día que les toca de guardia. A ver, yo leí los protocolos que sacaron estos últimos, porque yo sí los leo para poder defender, y entonces en el protocolo dice que es voluntario, incluso dice a petición del padre de familia, no del maestro. Yo no voy a ser el que voy a pedir, yo lo que voy a hacer es citar a los padres, que fue lo que hice yo hoy, mi primer día, que regreso apenas, porque me tocó el día de guardia hoy. Entonces, yo lo que hice fue ir a hablar con los padres de familia, porque con los que no tenemos comunicación, pues ¿cómo los cito? Si no tenemos comunicación. Fui hasta sus casas a hablar directamente con los padres de familia para decirles, quiero que vayan a la escuela, porque me van a firmar un documento. Si ustedes tienen el interés de que sus hijos terminen el ciclo completo y que podamos apoyarlos para que salgan académicamente en un nivel por lo menos así regular, porque la verdad es que con el tiempo que nos queda no vamos a alcanzar a regularizarlos. Entonces yo fui directamente con los padres de familia, pero los están haciendo obligatorio citar a 9 niños. Ahora, ojo, hay un documento que se debe firmar de responsabilidad, de que el padre se hace responsable de que el niño asista, porque él es el que lo está solicitando. La mayoría de maestros no están haciendo que los padres firmen ese documento o que los padres lleven ese documento escrito. Y además, la hora que dijo el secretario, que se debe de dar de asesoría, porque son asesorías nada más, la cuestión de seguimiento académico no son clases, así es una hora máximo. Ahí incluso en una de las escuelas me dijeron 40 minutos, 45 minutos. Lo que pasa es que una cosa son asesorías presenciales y otra cosa son grupos de seguimiento académico. Y entonces, bueno, pero son 2 horas y media. Porque hay escuelas en las que están exigiéndoles a los maestros que atiendan en el transcurso de 2 horas y media hasta 3 horas, que es más o menos el horario completo, que es lo que estamos cubriendo nosotros, porque nosotros sí ya estamos en las escuelas, en el día que nos toca de guardia, pero están haciendo que los maestros estén con los niños en 3 horas, con ellos dentro, en un salón, en el que sí, ok, tenemos 9, pero por ejemplo en mi salón que tengo en el turno vespertino, son salones pequeños, con un solo ventilador que ni siquiera ventea. Y ese límite. Tengo que hacer una pausa. Regreso con el secretario, como dicen en el Congreso del Estado, por alusiones. Vuelvo. Yo tengo 3 puntos. 3 puntos, muy bien. El semáforo verde, reducción de casos de COVID-19 y haber vacunado el 92% de los maestros son elementos que permiten a Jalisco tener condiciones para un retorno a clases presenciales a partir del nuevo ciclo en agosto. Aunque actualmente se permiten grupos de 9 alumnos, la Secretaría de Educación aclara que el actual ciclo escolar seguirá cursándose a distancia hasta su conclusión. Serán las autoridades sanitarias las que informen si en agosto se puede regresar a las aulas. Retorno a clases presenciales en Jalisco es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. 3 puntos ya tiene apuntados el secretario para responderle, Moisés. A ver. Sí, pero además son 3 puntos que me parece que nos deben de hacer sentir orgullosos a todos. Y no se tomaron durante la emergencia sanitaria, se tomaron 12 meses antes. Cuando arranca esta administración hicimos un ejercicio colegiado para definir el proyecto educativo. Recrea,
participaron 100,000 personas. Tenemos los registros de las 18,000 participaciones por escrito de ese mismo número de paneles prácticamente. Y hay 6 líneas que salieron de ahí. 3 nos han resultado muy, muy útiles durante la emergencia sanitaria. Una es trabajar por comunidad de aprendizaje para la vida, es decir, darle un empoderamiento a cada una de las 13,000 escuelas y no tomar las decisiones en un escritorio. Por eso es que nuestros lineamientos son generales en lo importante, pero ya en lo fino dejamos que cada escuela defina si son 4 horas, si son 3. Esos matices nos han garantizado que a lo largo de este plano inclinado, esta pendiente, podamos aprender. Los grupos de asesoría, las asesorías presenciales surgieron de ver a las comunidades. La comunidad wixárika fue la primera que a principios de la emergencia sanitaria se le ocurrió tener día fijo para citar niño por niño. Y de ahí sacamos en agosto, cuando arrancó este ciclo escolar, la asesoría presencial. Y así sucesivamente al estar observando. La segunda, el esfuerzo para hacer una transformación digital de las capacidades docentes y de los trabajadores de la educación. Empezamos con definir una cuenta institucional para todos. Empezamos con pocas decenas, ahorita tenemos 1 millón de cuentas institucionales. Comenzamos con una capacitación digital hace 2 años y nos costó muchísimo trabajo lograr la transformación, la capacitación y diagnóstico de los primeros 2,000 maestros. Durante la emergencia sanitaria van 65,000. Y tercero, la Red Jalisco. Hace 2 años se tomó la decisión de tener fibra óptica propia, llegar a cada una de los 7,270 edificios, es decir, 11,000 escuelas públicas por los dobles turnos que operan en estos edificios. Hoy prácticamente el 100% de la fibra óptica ya está atendida y tenemos ya 3,000 escuelas que están siendo ya conectadas y probadas en este sentido. ¿Por qué digo estos 3 puntos? Porque básicamente eso nos permitió, y eso explica por qué muchos estados dicen, ¿por qué lo está haciendo también Jalisco? Bueno, creo que la principal razón es por la calidad del profesionalismo de los maestros, y lo decía la maestra Eugenia muy claramente. Aquí el maestro quiere cumplir con su vocación. Y aunque le implique invertir de su bolsa más tiempo, pues claro que todos los maestros queremos regresar porque es más sencillo entrar a la clase de 7 y salir a la de 8, o tener mi jornada en primaria de 8 a 12:30 o de preescolar, etcétera. Hoy es más difícil porque al grupo se le atiende por distintos canales, una parte por el canal digital, otra parte por el canal presencial, otra mandando mensajes, recibiendo y entregando cuadernos, y eso es mucho más complejo. Están a disposición de la atención de los padres de familia. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un punto medio. Tú lo decías al principio, Carlos, esto nos prepara, sí, para el regreso a clases. Ya está la ruta trazada y eso, la verdad que es una gran fortaleza. Y hay otra gran fortaleza, la flexibilidad. Ahora que hablábamos de colegialidad, de armar grupos para poder tomar mejores decisiones, muy al principio de la emergencia sanitaria convocamos a 47, 50 especialistas, que hay representación de los maestros a través de sus líderes sindicales, de las universidades, de los municipios, del empresariado, por supuesto, de autoridades. Y la mesa de educación se ha reunido no menos de 16 veces en pleno, y ya yo creo que de decenas o cientos de veces en comisiones. Por lo tanto, cada decisión, cada protocolo no es producto de alguien sentado, por muy inteligente que sea, por brillante que sea, no puede superar el colectivo. Y esa disposición, que si mañana hay una nueva decisión que tomar, podamos hacerla colegiadamente. Eso puede dar tranquilidad, no certeza de que no vamos a tener contagios en las escuelas, pero sí que la llevamos a cero. Ya hay servicios educativos que no han dejado de funcionar. Prácticamente en Jalisco las guarderías han estado abiertas todo el tiempo, se han respetado los protocolos y no tenemos reportes de infecciones masivas o mayor problema. En educación media superior, en el caso de las preparatorias que dependen del gobierno del estado, han estado a disposición a 30% de capacidad los laboratorios, los talleres, instalaciones deportivas, y han salido las cosas bien. En educación superior pasa algo similar. Por lo tanto, cuando empezamos a abrir los grupos individuales, las asesorías individuales, después los colectivos, y ahora que nos encaminamos a mayor presencialidad, si conservamos la idea clara que la protección ante el COVID la vamos a generar todos, no es función solo de la mamá, solo del papá, solo del filtro, solo del termómetro, tiene que haber todo eso. Entre más elementos haya, la probabilidad de infección no tiende a cero, pero disminuye drásticamente. Muy bien. Moisés, ¿quieres comentar algo? Sí, no me contestó el hecho de que si entonces las asesorías son de 1 hora o el seguimiento académico es de 1 hora y el otro es de 2 horas y media. Porque, eso es bien interesante. Moisés, ya tienes la respuesta. Tú mismo decías, hay una cuestión que es,
a libre decisión, primero, de la institución, en el sentido de si las brindaba o no las brindaba. Eso ya se concluyó, hubo libertad en ese momento. A partir de la semana pasada, cuando comenzamos con la apertura de las escuelas, ¿dónde está la libertad? Sigue habiendo libertad y prudencia. Una, en el padre de familia de enviar o no a su hijo, porque esa petición de parte, como bien lo dices, es cierto que en un sistema tan grande, con 87 jefes de sector, con 1,200 supervisores, con 6,000 directores, con 78,000 compañeros docentes y 2 millones de alumnos, hay imprecisiones, decía un compañero en la secretaría, a veces no leemos y cuando leemos a veces no comprendemos, y eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Y eso lo tenemos que enseñar los maestros. Es bien importante irse a la norma porque ahí sí lo dice muy claro. Se busca que a partir de este lunes pasado estén abiertas las escuelas en el mismo horario que tenían antes de la emergencia sanitaria, pero eso no quiere decir que están yendo a clases. Este esquema de guardias también nosotros en el mismo escrito explicamos que es de sentido común. Tenemos en Jalisco cientos de escuelas que son atendidas por un solo maestro. En comunidades muy pequeñas son escuelas multigrados o escuelas bidocentes o tetradocentes y demás. ¿Qué sucede con estas escuelas? Hay el criterio de la CAP, de la comunidad. Evidentemente no se atiende en el mismo horario y lo que se pide es que haya instrucciones por escrito afuera de las escuelas donde el papá, que justamente, como bien lo dice el maestro Moisés, también se ha dicho antes por varios de nuestros compañeros, el maestro ha llegado al punto de buscarle al alumno en su casa, pero nadie va a sacar de su casa a ese alumno. Es el padre de familia que tiene que salir al encuentro de la escuela. Cuando las escuelas no se sabía qué horario tenían, pues era difícil que a veces se hiciera esa conexión si no se tenía, por ejemplo, una herramienta digital. Pero hoy que las escuelas las estamos invitando a que tengan esa apertura o que si por alguna situación de salud, imaginemos una primaria que tiene 6 maestros y el director y que 2 maestras estén embarazadas, que no pueden, se les admite no acudir y un compañero tenga un tratamiento oncológico, también se le permite, por supuesto, atenderse y 3 maestros pues tendrán que hacer otro turno, pero esa es la excepción, no es la regla. Aquí es importante hacerle esa aclaración a las autoridades, a los directores, porque hay muchos directores que toman a la secretaría como tal y van y les dicen a los maestros, es que secretaría dijo que se tiene que hacer así, y entonces los maestros, cuando no leemos los protocolos, porque yo sí los leí, entonces yo le comento a mi director cuando me dicen esto, no, espérame, en los protocolos dice esto. Entonces sí es importante que los maestros también leamos los protocolos para poder defender esa situación y poder entender que entonces es a voluntad y solicitud de padres de familia y a voluntad también del maestro, porque eso depende de mí, si voy a citar niños, dependiendo de lo que yo esté viendo dentro de mi grupo y de las necesidades que yo tengo. Importante. Muy bien. A ver, Norma, yo quisiera preguntarte, en este retorno a clases, ¿qué recomendación le puedes dar a los padres de familia? Sí. ¿O a quién acudir de los padres de familia en esta situación del retorno a clases en agosto, por ejemplo? La principal recomendación es estar muy, muy alertas de los estados emocionales de todos los integrantes de la familia. Si bien como fue difícil el confinarnos, ahora probablemente también sea difícil la adaptación a salir, ¿no? Como nos empezó a pasar cuando se levantó el confinamiento, esta sensación de abrumo, ¿no? Esta parte es importante y que tengamos una visión de consideración, como muy bien lo dijo el secretario, este asunto es de colectividad. O sea, debemos de entender todas y todos que cada quien debe poner su granito de arena para estar lo más seguros posibles, para solventar esta transición lo más exitoso posible y comunicar así en ese sentido la consideración por las personas con las que estemos interactuando, madres de familia, padres, docentes, etcétera. Ahora, afortunadamente también este proceso dio la pauta para que se revalorizara también la importancia de la salud mental y de su atención. Entonces, en el sentido, en cuanto vean que hay una crisis o de que estos procesos emocionales están desbordando a alguien, que puedan llamar, el gobierno del estado habilitó una línea telefónica que es el 075 y que de ahí deriva a otras instancias, incluyendo también, por supuesto, la Universidad de Guadalajara, que tenemos instancias de atención psicológica. El ITESO también está participando, las propias dependencias del gobierno del estado, pero sí que estemos alertas y que en la medida de lo posible seamos agentes de contención emocional, de este asunto de sentirnos seguros para poder estar mejor todas y todos. Esto es de colectividad y la pandemia vino a ponernos en la cara. Si me lo permites, Carlos, fortaleciendo lo que dice la doctora Norma,
a nosotros, digo, al sistema educativo, vimos muy claro que esta era la principal. Después de la salud, lo que sigue es la salud psicoemocional en el orden de urgencia. Y en ese sentido abrimos una estrategia dentro del proyecto educativo. Del proyecto educativo Recrea se desprende Recrea Familia. Hoy en línea ya se encuentran 20 talleres de 4 horas cada uno, se encuentran 6 cursos de 6 horas cada uno que atienden mucho de estas situaciones. Es decir, esa es una muy buena recomendación, acudir con el profesional, ya sea en una línea o en uno de nuestros servicios educativos, poder recibir ese apoyo es importantísimo. Pero también hay un esquema formativo muy interesante que se está dando producto de la necesidad. Como padres de familia nos habíamos desentendido en algunos casos, o más bien hablo a título personal, de la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pensamos que el proceso educativo se tiene que suscitar principalmente en la escuela y es al revés. Los primeros educadores de un niño, de una niña, de un joven son los padres de familia, somos nosotros. La escuela hace una labor subsidiaria en donde el proyecto educativo se hace en casa y lo comparto con la escuela, con el maestro, con el director, para poderlo complementar. Hoy la emergencia sanitaria nos ha recordado eso. Y en el caso de la salud socioemocional, coincido con la doctora, es una oportunidad que no se nos puede pasar. Es más, déjenme decirlo más allá. La emergencia sanitaria, la educación, me parece que va a terminar siendo un detonador de una revolución educativa. Muy bien, Eugenia. Esta vacunación de la cual tú reconocías la labor hecha por las autoridades, ¿es suficiente para este retorno a clases en el caso del magisterio? No, por supuesto que no es suficiente. Es muy importante ya lo que se ha logrado, pero necesitamos tener todos, ser conscientes y protegernos entre todos, ¿sí? Para eso hay un protocolo, ¿sí? Las autoridades... todos lo tenemos que conocer en las escuelas. Ese protocolo son acciones muy específicas y básicas para que estemos protegidos, ¿sí? Y pues nos toca tanto a los maestros, a los padres de familia, a toda la comunidad, apoyarnos entre todos, ¿sí? Y seguir este protocolo. Precisamente lo que comenta el profesor, si los maestros, y eso es un llamado, pues, si los maestros aquí en Jalisco están teniendo, o las autoridades más bien, no están acatando este protocolo, ¿sí? Porque así debe de llevarse a cabo. No es lo que la autoridad se invente, es lo que viene en el protocolo. Si no lo están llevando a cabo y la autoridad pues me está obligando a hacer algo que no viene ahí, ¿qué pasa? Para eso estamos. La sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con nuestro secretario general, el maestro Arnoldo Rubio Cárdenas, les abre las puertas. La sección 47 del sindicato es su casa, ¿sí? Para eso estamos. Cuando dices autoridades, ¿te refieres a los directivos de las escuelas? A los directivos, sí, jefes de sector, supervisores, directoras. De acuerdo. Que no es la generalidad, por supuesto. Claro. Todos, y la mayoría de los que yo conozco, bueno, yo estoy en el nivel de preescolar, y bueno, las maestras, las autoridades de preescolar somos muy disciplinadas y acatamos como debe de ser. Al menos en el Estado, ¿sí? No sé si en el subsistema federal sea otra dinámica, pero acá sí. Entonces, pero si aún así, sabiendo y conociendo la autoridad, está haciendo algo indebido, yo los invito a que acudan con su representante sindical, ¿sí? En cada nivel hay uno y estamos a sus órdenes para la defensa de los derechos y de los trabajadores. Muy bien, tengo que hacer la pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. La pandemia del coronavirus, que alejó a maestros y alumnos de las aulas, puso en evidencia la poca actualización de la docencia para enfrentar los retos tecnológicos de las clases virtuales. Además, de acuerdo a especialistas, el proceso de aprendizaje se vio afectado en algunas materias, además de campos que requieren el trabajo en laboratorio. Por si fuera poco, las autoridades educativas reconocen que hay miles de estudiantes que no tomaron las clases virtuales. Retorno a clases presenciales en Jalisco, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Moisés. Bueno, en primer lugar, creo yo que a pesar de todo lo que ha sucedido, los maestros hemos salido adelante. Yo escuchaba al secretario decir que en las escuelas rurales
los maestros la mayoría ya eran los que habían regresado a clases presenciales, y yo cuando dijo ese dato, yo recordé que tuve 14 años en escuelas unitarias y bidocentes, y dije, pues claro, o sea, allá no hay internet, no hay televisiones, no hay con qué comunicarse, pues claro que ahí estamos los maestros que son rurales, tenemos que estar directamente con los niños, tenemos que estar buscando la manera de sacar adelante toda esta situación que se ha presentado. Entonces, es importante reconocer que los maestros hemos sacado adelante toda esta situación. Sí es cierto, los padres de familia han puesto de su parte, y mis respetos para todos los padres que sí se han dedicado, pero hay muchos papás que por el tiempo, por la situación económica por la que están pasando y todas esas situaciones, no pueden atender a sus niños. Y entonces aquí nos agarró la pandemia con una situación de retraso tecnológico muy, muy atrás. Realmente los niños no saben manejar el celular más que para juegos, pero no para obtener una educación así a distancia como se ha estado pidiendo. Y las plataformas, los maestros tampoco sabíamos manejarlas. Yo tuve que actualizarme con un montón de cosas para poder manejar el Classroom porque no lo conocía, ni siquiera conocía lo que eran las plataformas, y tuve que actualizarme. Entonces, todos los maestros hicimos un esfuerzo enorme y lo seguimos haciendo porque, como decíamos fuera del foro, estábamos nosotros atendiendo fuera de los horarios. Yo a veces a las 10 de la noche, 11 de la noche, me mandan mensajes los papás para preguntarme algunas cosas y se las contesto a esas horas. Entonces, todos los maestros hemos hecho un gran esfuerzo para poder sacar adelante todo lo que se ha presentado. El regreso a clases se me hace un poco adelantado, y es importante decir, yo creo, no será por las elecciones que quieren que abran las casillas y quieren que saniticemos todas las escuelas. Bueno, Rosa Eugenia, tus conclusiones. Sí, mira, Carlos, es importante un asunto. Esto no ha terminado, la pandemia sigue. O sea, no nos equivoquemos. Vamos, o sea, no pensemos, ya pronto ya todo está normal. No hay que equivocarnos. Está la pandemia y se habla también hasta de posibles rebrotes. Entonces, en este sentido, yo creo que los maestros vamos a hacer el mayor de los esfuerzos, y ellos han cumplido hasta el momento y estamos listos, Estamos listos para todo lo que sigue, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido, el sindicato está siempre abierto y ha estado, durante todo este tiempo, ha estado haciendo gestiones, negociaciones, todo para poder apoyar a los maestros, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar a los alumnos. Es lo primordial. Nuestros alumnos es lo primordial. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos esta parte, ¿sí? Ya fuimos parte, cumplimos con nuestra responsabilidad. ¿Qué falta? Hay que cuidar mucho al alumno, porque es el más vulnerable, ¿sí? Claro. Entonces, vamos a poner y seguir como hasta ahorita y hacer todo lo posible para que, en la medida de lo posible, regresemos a la normalidad, a la presencialidad, y todo como hasta el momento estaba en el país. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos Flores Miramontes. Coincido con lo que aquí se ha dicho en su inmensa mayoría, es decir, es un desafío que está todavía vigente, es colectivo, y por eso seguimos en esta ruta, y por eso hablaba de un plano inclinado que no tiene todavía el culmen. Pero creo que hay muy buenas oportunidades. Ahorita que hablamos, por ejemplo, de la transformación digital, está forzada. Yo dudo que haya otro sector hoy por hoy tan preparado como el de los maestros después de 14 meses forzados, porque además tomamos decisiones acertadas en el hecho de elegir una plataforma que es la que utiliza el sector productivo. Lo que saben nuestros niños, a mí me sorprende, niños pequeñísimos que pueden hacer uso de un Classroom que se diseñó para universidades. Así de sorprendente es ya ver a mis compañeros que tenemos sesiones, esas 13,000 escuelas que decía que tenían sus consejos técnicos, hoy prácticamente todas las están teniendo virtuales. Eso nos ha potencializado muchísimo. La cantidad de maestros que hemos formado en estas habilidades, los webinars que hacía alusión al maestro, es increíble que podamos, antes citábamos a 87 jefes de sector y se trasladaban de todos lados. Citar a los 1,200 supervisores, imagínense, y a los 6,000 directores hoy, todos los jueves a las 4 de la tarde, coincidimos, hablamos, dialogamos todas las semanas. Esto es un aprendizaje que no podemos dejar atrás. Entonces, mi conclusión sería, no perdamos de vista, coincido plenamente, que estamos todavía en riesgo. Procedamos con cautela, no hay que precipitarnos. Pero segundo, también seamos valientes y utilicemos estos grandes crecimientos y aprendizajes, porque lo decía hace un momento, viene una revolución educativa, no provocada por el COVID, sino porque esta es la primera generación en el mundo que no se formó como nos formamos nosotros. Nosotros principalmente nos formamos con la instrucción de un maestro y una tecnología
que ya tiene sus añitos, que es el libro. Esta generación, los alumnos que tenemos en las aulas, desde el preescolar, desde la educación inicial y a la mitad de la universidad, no solo son nativos digitales, sino que ellos ya tienen una nueva fuente de instrucción, que es el youtuber, el video en YouTube, educativo. No estoy hablando del entretenimiento, estoy hablando de la educación. Cada vez más alumnos consumen contenidos educativos y esto, entre otras cosas, va a provocar una revolución. Y Jalisco, ¿qué ha hecho? Hace un par de semanas iniciamos una convocatoria hispanoamericana sobre el tema de la educación post-COVID, que concluye en este noviembre, poco antes de la FIL, en el Congreso Recrea Academy, y vamos a seguir hablando de lo que tenemos que hacer para no solo salir de esta crisis, de esta emergencia sanitaria, sino acelerar nuestro sistema educativo. Muy bien. Norma, tus conclusiones. Sí, para dar continuidad también, vamos añadiendo lo que dijo ya el secretario, esto no fue para todos. Entonces sí que hay que atender a aquellas poblaciones vulneradas que no tuvieron como el acceso a este aprendizaje. Y bueno, a manera de conclusión, yo diría que es importante que reconozcamos que todas y todos fuimos afectados en mayor o menor medida por esta situación, pero también la gran mayoría tuvo la oportunidad exactamente de generar condiciones de aprendizaje y pues que las utilicemos, ¿no? En ese sentido, que se tenga la confianza, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, la sala de situación ha trabajado de manera muy intensa en preparar los protocolos también para el regreso, que se confíe pues en que estamos tratando de cuidarnos entre todas y todos, que implica también estos procesos de regreso, prudencia, cautela, responsabilidad, ya entre las cosas que aprendimos a cómo cuidarnos, entonces, y eso implica la responsabilidad hacia el otro o la otra con el que estamos conviviendo. Entonces, esa parte es muy importante, que creo que también tendrá que ser parte de esta revolución que habla muy bien el secretario. Muy bien. Pues muchas gracias, Norma. Gracias. Gracias, secretario. Al contrario, Carlos, gracias a ti y a todos. Rosa Eugenia, muchas gracias. Gracias, Carlos. Moisés, muchas gracias. Un gusto y qué bueno que estuvimos. Yo creo que voy a tener que convocarlos a un segundo programa, si no tienen inconveniente. Si me quedo brevemente con unos segundos por una reflexión. Al principio el secretario dijo que este retorno a clases presenciales era como un plano inclinado hacia arriba. Lo que nos ha dejado de enseñanza esta mesa es que todos tienen que hacer su parte, porque de lo contrario, todo el esfuerzo que se haga, si no se hace en forma común, todos para el parejo, terminará siendo efectivamente un plano inclinado, pero una especie de tobogán. Hasta la próxima.